vamos a empezar a hablar sobre el deterioro y desequilibrio ambiental. Lo que ahora nos tocaría tocar sería básicamente el tema referido al deterioro de la capa de ozono. ¿Listo? Entonces, chicos, para que podamos recordar de qué se trata, esto también hay que entenderlo, ¿no? Puede ser deterioro o adelgazamiento de la capa de ozono. Cualquiera de los dos son términos que se pueden usar, no hay problema, ¿ya? Entonces, en este caso, chicos, tienes que recordar que la capa de ozono se encuentra, ¿no es cierto?, a nivel de la estratosfera, ¿ya? El lugar o el rango de donde más o menos se puede encontrar la capa de ozono, chicos, puede ser en un rango de entre 20, ¿no es cierto?, hasta 30 kilómetros de altura, ¿listo? Dependiendo, va a depender este rango. Pero el grosor de la capa de ozono es básicamente de 10 centímetros. De manera tal, ¿no es cierto?, que la capa de ozono obviamente es muy delgada, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, ¿cómo es que funciona nuestra capa de ozono? ¿Con qué tipo de radiación básicamente va a involucrarse esta capa de ozono? Chicos, un ratito, por favor, un ratito, un tucutín, pequeño tucutín, ¿ya? Profesor, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Esa voz, hijito, a su madre, varonila. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Ya. Siempre mantén la Como les distancia. estaba diciendo, chicos, como les estaba diciendo, tenemos, ¿no es cierto?, la capa de ozono, específicamente una capa de la atmósfera llamada estratosfera, ¿ya? A ver, escúchame. ¿Qué cosa es la estratosfera? Yo les decía. En la estratosfera se encuentra la capa de ozono. Miren, ahí está. Entonces, esta capa de ozono tiene un grosor de 10 centímetros, para que se recuerde. ¿Qué ocurre? La radiación del sol se emite y va a chocar con esta capita que está acá. Justo con esta capita que está acá va a chocar la capa de ozono. ¿Ya? Perdón, la radiación del sol choca con la capa de ozono. Siempre mantén la distancia. ¿Qué radiación del sol choca con la capa de ozono? A ver, ¿alguien me puede decir qué radiación choca con la capa de ozono? Porque la radiación del sol son muchas, ¿no? Son varias las radiaciones del sol. Las ultravioletas.
Chicos, disculpen, lo siento, sorry. Tuve que hacer un par de cositas. Ya, entonces les estaba diciendo, hey, estamos en la atmósfera, ¿no es cierto? Recuerda que la atmósfera tiene varias capas. La capa de la atmósfera en donde se encuentre la capa de ozono, ¿cómo se llamaba? Estratosfera, ¿ya? Ahí tenemos nuestra capa de ozono, que es delgada y que se puede encontrar dependiendo a qué zonas, ¿no es cierto? En un rango entre 20 a 30 kilómetros de altura. ¿Acá? Listo. ¿Qué sucede? Esta estratosfera, chicos, o la capa de ozono, recibe un tipo de radiación del Sol. ¿Cuál es el tipo de radiación del Sol que recibe básicamente la estratosfera? ¿Alguien se puede recordar? ¿Alguien me puede decir eso? Si se acuerdan, ¿cuál era la radiación del Sol que iba, ¿no es cierto?, hacia la capa de ozono? Porque había varias radiaciones, ¿no es cierto? ¿Cuál era esa radiación? ¿Se recuerda alguien? Ultravioleta. Fuerte, no te escucho, hijito. Ultravioleta. La radiación ultravioleta, ¿no es cierto? Es la radiación ultravioleta, ¿sí? La que básicamente va a chocar ahí. Ahora, yo les he explicado a ustedes qué tipos de radiaciones ultravioleta hay. ¿Alguien, por favor, puede mencionarme qué tipos de radiación ultravioleta existen? V. ¿Cuáles eran, chicos? UVA. Hola, chicos, ¿cuáles eran las radiaciones? Ya, acá ya hay alguien que está respondiendo, ¿no? Ariana dice A y B, pero solamente será A y B. C también, C. Claro, ahí no, la radiación ultravioleta de tipo A, la radiación ultravioleta de tipo B, ¿no es cierto? Y la radiación ultravioleta de tipo C. Ahora, chicos, estas radiaciones, estas radiaciones A, B, C, no todas son peligrosas, ¿ya? No todas son peligrosas. Al principio, cuando hemos estado, ¿no es cierto? Bueno, les he explicado sobre los tipos de radiaciones que bota el Sol, ¿ya? Entonces, en el caso de la más peligrosa es la de tipo C. La de tipo A y la de tipo B, chicos, son radiaciones ultravioleta que son, bueno, en cierta forma, la B es un poco peligrosa porque puede generar, ¿no?, problemas en la piel, cáncer a la piel. Y el VA sí es positivo. ¿Por qué? Porque este genera fotosíntesis, ¿ya? Entonces, las tres radiaciones, la radiación ultravioleta de tipo A,
la B y la C, están viniendo del Sol. Chocan con la capa de ozono en la estratosfera. ¿Y qué sucede? Se produce un chispazo. Así como están ustedes observando ahorita en la diapositiva. Se produce un chispazo, ¿no es cierto? Muy fuerte ese chispazo. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Este chispazo que se está generando, chicos, este chispazo que se está generando, va a hacer que aparezca un hueco. Y por ese hueco van a ingresar dos tipos de radiaciones, la UVA y la UVB. Entonces, ¿qué sucede? Que la radiación ultravioleta de tipo C se refleja. Se está reflejando la radiación ultravioleta de tipo C. Solo está ingresando la UVA y UVB en cantidades relativamente pequeñas. ¿Sí? Trazas están entrando. ¿Tú entiendes cuando hablamos de trazas? Trazas de radiación ultravioleta de tipo A y de tipo B ingresan al planeta Tierra. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué va a ocurrir o qué está ocurriendo? Estas trazas, chicos, al ingresar al planeta Tierra, pues en el caso de la radiación ultravioleta de tipo A, ¿qué produce? Pues produce básicamente, ¿no es cierto?, lo que nosotros llamaríamos como fotosíntesis, porque hay algunas plantas que van a hacer fotosíntesis con radiación ultravioleta de tipo A. ¿En serio hay plantas que hacen esto? Sí, hay plantas que hacen justamente, ¿no es cierto?, fotosíntesis con radiación ultravioleta de tipo A. ¿Ya? Hay plantas que van a hacer, ¿no es cierto?, van a hacer también van a necesitar esta radiación, claro que sí, ¿no? Ya te acabo de decir, para hacer fotosíntesis. Ahora, en el caso de la radiación ultravioleta de tipo B, esta es la que produce, ¿qué cosa? Cáncer a la piel. Esta es la que produce, por ejemplo, problemas, ¿no es cierto?, relacionados a nuestra piel, ¿ya? Entonces, en esta partecita, chicos, lo que hay que comprender es lo que la radiación ultravioleta nos puede causar a nosotros, ¿sí? Y esta radiación, obviamente, tiene que ser filtrada. Y esa es la función que cumple la capa de ozono, ¿no es cierto? Esa es la función que cumple la capa de ozono, ¿ya? Filtrar los tipos de radiación ultravioleta que existen, ¿ya? Miren, acá les tengo una diapositiva en donde ustedes pueden observar el tipo de radiación ultravioleta de tipo A. Esta tiene menor contenido energético y es por eso que obviamente no genera tanto problema, ¿no? En cantidades, ¿no es cierto? En pequeñas cantidades ayuda a la fotosíntesis y también sabes que nos ayuda a producir vitamina D, ¿ya? Entonces, la radiación ultravioleta de tipo A, beneficiosa, ¿no es cierto? La de tipo B, esta es de mediana capacidad energética, es algo filtrada por la atmósfera, ¿no es cierto? En el caso básicamente de la capa de ozono, y ocasiona, perdón, serios daños biológicos, como quemaduras en la piel, ¿no? Cataratas, cáncer a la piel, y así como daño a la vegetación. Eso genera la radiación ultravioleta de tipo B. La de tipo C es una radiación mutagénica. ¿Qué quiere decir mutagénica? Que básicamente lo que va a hacer es destruir, ¿no es cierto?, al material genético, al ADN. Entonces, si ya estoy comprendiendo que los tipos de radiación ultravioleta, ¿no? Hay en ciertas partes son beneficiosas y en otras son peligrosas, la capa de ozono lo que está haciendo es justamente protegernos de eso, de esa peligrosidad que obviamente se está viendo, ¿no? Entonces, chicos, vuelvo a repetir, ¿ya? La capa de ozono lo que hace es protegernos, filtrar. ¿Qué cosa filtra? Las radiaciones ultravioleta. ¿Qué ultravioleta? UVA, UVB, UVC. ¿Cuáles deja ingresar? La UVA y UVB. ¿Cuál refleja? La UVC. ¿Quedó claro? Entonces, esto es cuando la capa de ozono funciona adecuadamente. Todo lo que estamos viendo acá es cuando la capa de ozono funciona adecuadamente. Cuando la capa de ozono tiene un proceso, ¿no es cierto?, adecuado de funcionamiento. Así es cuando está funcionando la capa de ozono. ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa, chicos? ¿No? Nosotros empezamos a deteriorar la capa de ozono. ¿Cómo? Con actividades relacionadas a la agricultura, por ejemplo. ¿Por qué? Porque usamos pesticidas, específicamente varios tipos de pesticidas que dentro de ellos tienen algo llamado bromuro de metil.
¿ya? Usamos pesticidas con bastante bromuro ¿de qué? De metilo. Este bromuro de metilo lo que va a generar es que básicamente, chicos, ¿no es cierto? Ingrese, ¿no es cierto? O bueno, va a liberarse acá, ¿no es cierto? A nivel de la troposfera y se va a dirigir hacia la estratosfera, ¿no? Y deteriora la capa de ozono. Y también en las grandes ciudades, muchachos, ¿no? En las grandes ciudades, ¿qué sucede? Usamos bastante lo que nosotros llamamos como halones o freones. ¿Qué cosa es un halón? ¿Qué es un freón? Bueno, un halón o freón, muchachos, es básicamente lo que nosotros entenderíamos, ¿no es cierto? Como esa espumita que sale de los extintores, eso es un halón, un freón. Es un refrigerante. ¿Qué cosa hay dentro de estos halones o freones, dentro de su composición química? ¿Qué existe? Pues existe, chicos, lo que nosotros llamamos como CFCs. Ahora, este CFC se está produciendo en la troposfera. Ese CFC que se produce en la troposfera, recuerda, ¿qué cosa es? Es pues básicamente un gas, ¿no es cierto? ¿De qué? De efecto invernadero. Pero cuando el CFC, chicos, llegue a la estratosfera, que normalmente lo hace en un periodo de 5 años, cuando el CFC normalmente llega a la estratosfera en un periodo, ¿no es cierto?, de 5 años, ¿qué ocurre? Pues este CFC va a empezar a disociar las moléculas de ozono o de O3, ¿ya? Entonces, la palabra CFC proviene pues de clorofluorcarbono, ¿listo? Entonces, miren, vamos a ver acá. Tengo acá el flúor, ¿no es cierto? Perdón, tengo el carbono, tengo un flúor y tengo 3 cloros. ¿Están viendo? Ese es un CFC, clorofluorcarbono, ¿ya? Ese es un CFC, ¿cierto? Los clorofluorcarbonos. ¿Qué va a ocurrir? Quiero que vean acá, miren. El CFC viene la radiación ultravioleta, saca un cloro y el cloro destruye al ozono y lo convierte en oxígeno molecular. Entonces, ¿qué está haciendo el CFC con el ozono, chicos? ¿Qué está haciendo el CFC con el ozono? Lo está disociando, lo está rompiendo. Automáticamente, ¿qué va a ocurrir con el grosor de la capa de ozono? ¿Qué creen que ocurra? ¿Va a aumentar o va a disminuir? ¿Qué creen que va a ocurrir con esto, chicos? ¿Qué creen que está haciendo? ¿Aumenta o disminuye? Chicos, ¿qué creen? A ver, ¿qué creen? A ver, ¿qué ocurre con el grosor de la capa de ozono? ¿Va a aumentar o va a disminuir? ¿Qué creen? A ver. Obvio, va a disminuir, chicos. Obvio que va a disminuir. Obvio. Claro, porque escuchen, pues, escuchen, mira, si la capa de ozono, estos chiquis hoy están medio distraídos, ¿ah? ¿Qué ha pasado? Jeffrey, ¿qué ha pasado contigo? ¿Estás bien, hijo? ¿Qué ha pasado? ¿Tu perro no te ladra? ¿Tu chakra no produce? ¿Qué fue? ¿Por qué estás triste? ¿Cansados están? Patso. Mi prueba COVID va a salir negativo. Ajá, soy negativo. Yo pensé que ya tenía. Ala. Yo hubiera sido inmune. A la siguiente Así será, es la vida. profe, con más suerte. Listo. Ya, escúchenme, mira. Les acabo de decir. La capa de ozono lo forman los ozonos. ¿Ya? Valga la redundancia. ¿Sí? La capa de ozono lo forman los ozonos. Si yo estoy viendo que el CFC usa la radiación ultravioleta para destruir o disociar los ozonos, ¿qué ocurre con el grosor de la capa de ozono? ¿Qué ocurre con el grosor de la capa de ozono?
Claro, va a disminuir, chicos. Y ahora pregunta, si la capa de ozono disminuye, o si la capa de ozono va a empezar a disminuir, chicos. Miren esta zona de acá, esta filtración de la que hemos visto, de la radiación ultravioleta de tipo A, de tipo B y de tipo C, ¿se va a dar? O sea, si mi capa de ozono disminuye, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre con las cantidades de VA y VB? ¿Qué va a ocurrir con esas cantidades de VA y VB? ¿Qué ocurre? ¿Mm? ¿Se incrementan o se mantienen constantes? ¿Qué fue? Se van a incrementar. Y se van a incrementar notoriamente, chicos. Entonces, que no nos parezca extraño que las enfermedades relacionadas con la radiación ultravioleta tipo B empiecen a aumentar, ¿no? Es por eso que ahora todos usamos, de costumbre ya toditos usamos, ¿qué cosa? Bloqueador solar. Nadie sale de su casa si no usa bloqueador solar. Yo uso también mi bloqueador solar, aunque antes pensaba que era, no, amigo mariquita, vamos a volver, pero no es así, hay que cuidarnos, ¿no? Entonces, este problema, miren chicos, ya, bueno, alguna vez ustedes han escuchado de esto y todo lo demás, pero para que se den cuenta la magnitud, un CFC, o sea, o un solo cloro, por eso puse acá un átomo de cloro, puede disociar hasta 100.000 ozonos, un solo cloro. Cuando tú usas, por ejemplo, estos aerosoles, ¿no? Refrigerantes para, por ejemplo, como desodorantes, el desodorante Axe y todo lo demás, que usan CFCs dentro de su composición química, pues solo un átomo de cloro que se libere en ese CFC puede destruir hasta 100.000 ozonos. Obviamente, si la concentración de ozonos en la capa disminuye, la capa adelgaza. Y ahí viene pues su nombre también, adelgazamiento de la capa de ozono. ¿Listo? Entonces, eso básicamente es el deterioro de la capa de ozono, ¿no? Y eso es lo que ha generado orificios, ¿cierto? En algunas zonas de nuestro planeta, en donde van a ingresar cantidades considerables, chicos, de VA y VB, ¿sí? Donde van a ingresar cantidades considerables de VA y VB, ¿sí? Entonces, no es que la capa de ozono tiene huecos, chicos, ¿eh? Ten mucho cuidado con eso, ¿no? La capa de ozono, ¿no es cierto? Básicamente la capa de ozono es así, la capa de ozono es aquello, la capa de ozono es lo otro. No, no, no es así. Hay huecos en la capa de ozono, también a veces he escuchado. La capa de ozono no tiene huecos. Lo que ocurre con la capa de ozono es que está adelgazando, que es diferente. Bueno, chicas, sí, la capa de ozono sí adelgaza, ¿no? ¿Listo? Entonces, eso es lo que ocurre con el caso de la capa de ozono. ¿Me entendieron, chicos? ¿Alguien tiene alguna duda y todo lo demás sobre esto? ¿Mm? Creo que no, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, eso es básicamente, ¿no es cierto?, relacionado con la capa de ozono. ¿Acá? 20 meses. Jeffrey, ¿dices algo? ¿Alguna pregunta? Ya, ahora chicos, lo que vamos a hacer es entrar, ¿no es cierto?, hablar básicamente sobre ¿cómo se llama? Vamos a hablar ahora sobre las características de esto, ¿no? ¿Listo? Muy bien. Miren acá. Vamos a hablar de los efectos, chicos, del deterioro de la capa de ozono, ¿no? ¿Qué efectos puedo yo ver cuando la capa de ozono se destruye? La destrucción del fitoplancton. ¿Por qué el fitoplancton puede destruirse? Pues chicos, el fitoplancton hace fotosíntesis, ¿no? ¿Tendrá que ver algo las cantidades altas de radiación ultravioleta al tratar de destruir obviamente el fitoplancton? Claro que sí, ¿no? Entonces va a deteriorar también, ¿no es cierto?, el fitoplancton, destruye el fitoplancton, ¿ya?
También ingresos mayores de radiación ultravioleta de tipo, de tipo UVA, UVB, va a generar que haya un debilitamiento en el sistema inmunológico. O sea, la radiación ultravioleta debilita nuestro sistema inmunológico, chicos. Genera daños a la vista y cáncer a la piel. ¿Listo? Genera daños a la vista y cáncer a la piel. También tenemos básicamente quemaduras. Producen quemaduras y envejecimiento prematuro de las células, ¿no? Como lo que estamos viendo acá, miren, ¿no? Generan quemaduras y envejecimiento prematuro, ¿ya? También pueden producir el cáncer a la piel, ¿no es cierto? ¿Listo? El cáncer a la piel, ¿no es cierto? Y cataratas, ¿ya? ¿Listo? Y dependiendo del tiempo de exposición y concentración. ¿Bacán? ¿Listo? Entonces, eso es básicamente lo que genera, pues, chicos, ¿no? Esto de los efectos de la radiación ultravioleta. ¿Bacán? ¿Listo? Entonces, vamos, vamos a entender esto, ¿no es cierto? Se entienda bien lo que estamos entendiendo. ¿Bacán? Muy bien, chicos. Entonces, de manera de repaso, ¿no es cierto? Por favor, quiero que activen sus micros y que participen, ¿ya? Vamos a entrar de manera de repaso. Muy bien. ¿En qué capa de la atmósfera se encuentra la capa de ozono? Estratosfera. Muy bien. Se encuentra en la estratosfera, ¿no es cierto? Listo. El grosor de la capa de ozono, ¿cuánto era? ¿Sí les dije? Su grosor, su grosor. No, 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 eso, esa era la altura donde encontrábamos la capa de ozono, Luis, no es ahí. ¿Cuánto era el grosor? 10 centímetros de grosor. Como Luis entenderá, ¿cierto? Ya. Viene la No, radiación ultravioleta, ¿no es cierto? ¿Qué hace la capa de ozono con esa radiación ultravioleta? ¿Qué generaba? ¿Mm? Ahí sí está. ¿Qué generaba, chicos? Claro, una pequeña chispita, ¿no? Un chispazo. Así como estamos viendo, ¿no es cierto? Adivinen de qué color es esa chispa, esa chispita, ese chispazo. Adivinen de qué color es. azul. Azul. Y es obvio, ¿no? Si el chispazo es azul, cuando estamos de día, ¿por qué el cielo es azul entonces? ¿Mm? Claro, tiene que ver con eso de la capa de ozono, chicos. De día lo vemos así el cielo porque obviamente la radiación ultravioleta está que choca con la capa de ozono, ¿no? Se genera ese espectro azul. Ahora, por ese chispazo se produce un huequito, ¿no? ¿Qué radiación se reflejaba? Teóricamente no entra esa radiación. VC. ¿Qué radiaciones son las que ingresan? VA y UVB. ¿Cuál de las dos radiaciones ultravioleta es beneficiosa? La VA. ¿Y cuál puede producir cáncer en la piel, cataratas, lunares, sexis? V. VB. Sí. ¿Entendieron? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Listo? ¿Se entendió, chicos? Bacán. ¿Listo? En el caso, por ejemplo, del bromuro, ¿no es cierto? En el caso del bromuro de metilo y los halones en las ciudades que producían CFCs, ¿no es cierto? Ya. Este CFC que se está produciendo ahorita a nivel de la troposfera, ¿se puede considerar un gas que debilita o delgaza la capa de ozono? El CFC, ahora escuchan lo que estoy preguntando, pues. El CFC que se encuentra en la troposfera, ¿se puede considerar un gas de adelgazamiento de la capa de ozono?
¿Sí o no? No, no se puede considerar. Es que ustedes no se acuerdan lo que hemos hecho en la anterior clase. Si está en la troposfera, ¿es un gas que adelgaza la capa de ozono o es un gas de efecto invernadero? ¿Cómo era? ¿Mm? Claro, es un gas de efecto invernadero, pues. Claro, entonces, cuando ya después de 5 años llega a la estratosfera, recién qué cosa puede adelgazar. Chicos, ¿qué adelgaza? La capa de ozono. Un, un átomo de cloro, ¿hasta cuántos ozonos puede destruir o disociar? Mm, mm. Un solo cloro, ¿hasta cuántos ozonos podía disociar? ¿Mm? ¿Hasta cuántos? Hasta 100.000 ozonos, chicos. ¿Mm? Eso era, ¿no? Se equivocaron. Muy bien. Recuerda que entre los efectos tenemos la destrucción del fitoplancton, ingresos de mayores dosis de radiación ultravioleta, debilita el sistema inmunológico, ¿no? Genera quemaduras, cáncer a la piel, ¿cierto? Etcétera, etcétera. ¿Bacán? Eso es la destrucción de la capa de ozono. ¿Listo? Bueno, de entre todos los problemas globales de los que hablamos, este referido a la capa de ozono, chicos, es el que, por decir así, está más tranqui. Como tranqui, Honger. O sea, no nos está generando tantos problemas como antes, chicos. Al contrario, el grosor de la capa de ozono se está restableciendo. ¿Ya? No como antes, ¿no? Que era todo un problema. Se está restableciendo el grosor de la capa de ozono. ¿Ya? Muy bien. Entonces sigamos con las clases, ¿no? Ahora vamos a hablar de qué, chicos, de la lluvia ácida. Listo. A ver, para poder entender qué es básicamente la lluvia ácida, muchachos, nosotros hay que saber, ¿no? ¿Qué era la precipitación? Chicos, pregunta, ¿qué era la precipitación? Si les he enseñado qué es precipitación. ¿Qué era la precipitación? Empezaba con caída y terminaba de agua. Yo creo que estoy hablando solo. Nadie me está Caída de escuchando. agua. La caída Cuando del agua, llueve. ¿no? Bueno, la precipitación es la caída de agua. Ya, bueno. ¿Qué sucede, muchachos? A ver, naturalmente, ¿qué va a ocurrir? ¿Ya? Naturalmente va a ocurrir lo siguiente, ¿ya? Vamos a básicamente tener una idea de cómo es que ocurre, ¿no? Una lluvia ácida, ¿ya? Entonces, por acácito voy a poner una nubecita. ¿Ya? Esta es una nubecita. Acá está la nubecita, ¿cierto? ¿Qué sucede? Acá, naturalmente, se puede combinar el dióxido de carbono más ¿quién? El dióxido de carbono más ¿quién? Dióxido de carbono más el agua. ¿Y esto qué va a generar? Pues esto qué genera. Esto puede generar, chicos, lo que nosotros llamamos como que va a generar el famoso ácido carbónico. ¿Listo? Genera el ácido carbónico. ¿Ya? Ahora acá, esto es muy importante entenderlo, comprenderlo, adecuarlo. ¿Por qué? En la lluvia que se ha producido ayer o hoy, creo que también en Cusco ha llovido, no sé, o las lluvias que normalmente se presentan, ¿no es cierto?, en nuestro Cusco, en nuestro Perú, siempre se produce esta reacción química en la nube. El dióxido de carbono se junta con el agua y produce ácido carbónico. De tal forma que la lluvia que se produce siempre es ácida. Por tal razón, la lluvia natural es siempre ácida.
tu lluvia, mi lluvia, es ácida. El pH de una lluvia natural, chicos, el pH de una lluvia natural, pH, ¿no es cierto? De lluvia natural, bueno, sí, natural, es básicamente ¿cuánto? ¿Cuánto es el pH? 5 de pH, ¿no? 5 de pH. Es ligeramente ácido, no es tan ácido. La lluvia ácida, por ejemplo, o sea, la lluvia ácida que no se produce básicamente, ¿no es cierto?, de forma natural, ¿no?, sino ya por contaminación del aire, tiene un pH de entre 2 hasta 5 de pH. ¿Acá? Entonces, tu lluvia, mi lluvia, nuestra lluvia, ¿cierto?, tiene un pH natural de 5. Y ese pH es ácido, pues. Por lo tanto, la lluvia que se produce en Cusco es ácida, pero es una acidez natural. En cambio, ¿no es cierto? En cambio, ¿sí?, puede encontrarse un pH ácido en aquellos lugares donde la contaminación ambiental es totalmente severa. En el caso de nosotros, chicos, en Perú, en Cusco, jamás se va a producir lluvia ácida. No se puede producir, ni tampoco se va a producir lluvia ácida. ¿Por qué? Porque gracias a Dios los gases que se puedan producir en Cusco no están contenidos, sino que empiezan a circular y esa circulación lo que va a generar es básicamente ¿qué cosa? Pues va a generar un pH, va a generar que los gases circulen. Entonces el gasecito no está pues calmadito, ¿no? Quietito, sino hasta que circule el gas. ¿Acá? No produce lluvia ácida. Pero por ejemplo, en lugares como La Oroya, ahí sí, ¿qué sucede? Pues no va a haber el dióxido de carbono que te he dicho, sino en el aire hay, mira, el trióxido de azufre y el dióxido de nitrógeno. Los dos, ¿qué van a hacer? Producen ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido nitroso. Y esta sí es lluvia ácida. Esta sí. En Cusco jamás de los jamases va a haber lluvia ácida. Nunca se va a producir lluvia ácida. Pero en otros lugares sí se van a producir lluvia ácida, ¿no? Sí se va a producir lluvia ácida. Entonces, esta acidez de la precipitación, ¿qué va a generar? Bueno, ya les repetí, ¿no? ¿Por qué en Cusco no va a ocurrir lluvia ácida? Primero, porque la contaminación de estos gases no es alta. Segundo, porque cuando se producen estos gases y están en la atmósfera, esos gases no están quietos, sino circulan, ¿sí? Están en constante movimiento. Entonces, eso dificulta que estos gases puedan reaccionar con el agua. Y por lo tanto, no van a producir, pues, básicamente ácidos. No producen ácidos. ¿Ya? En cambio, en La Oroya, los gases no circulan y se producen en mucha cantidad. Ahí sí se puede producir lluvia ácida, ¿sí o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Se puede o no puede producir lluvia ácida, chicos? Claro que sí, ahí sí se puede poder producir lluvia ácida. Ahí sí. Porque hay bastante contaminación y los gases están como en constante movimiento. Entonces, ¿qué ocurre? Mira, ¿qué ocurre, no? Tengo acá esta lluvia ácida, ¿no? Se produce la lluvia ácida. ¿Y qué va a suceder? Pues lo primero que va a generar la lluvia ácida, chicos, es evitar que las raíces puedan absorber nutrientes. ¿Sí? Evitar, básicamente, ¿no es cierto?, que las raíces puedan absorber nutrientes. No entiendo eso, Jonger. O sea, ¿de qué estás hablando? A ver, muchachos, cuando ingresa, ¿no es cierto?, un contaminante al suelo, los componentes del suelo cambian. Ya les he explicado eso. Si entra un ácido al suelo, los nutrientes del suelo van a reaccionar con esa sustancia ácida. Entonces, al reaccionar con esa sustancia ácida, se transforma en otra distinta o diferente. ¿Quedó claro? En el caso, por ejemplo, chicos, de la gran mayoría de plantas que están, algunos piensan, ¿no? Le cae el ácido a la planta y pues la planta se va a derretir. No, no es que se derrita la planta, sino que le pase ese proceso. ¿Qué más? Si esa lluvia ácida llega a un cuerpo de agua, chicos, como en este caso, llega a este cuerpo de agua, va a generar la muerte de peces y fitoplancton. Eso también es un problema grave.
se mueren los peces y se muere el fitoplancton. ¿Pero por qué se mueren los peces y el fitoplancton? Porque el pH de esta agüita que se encuentra acá en el rito cambia también. Eso genera la muerte, ¿no? De esos organismos. Y en el caso, por ejemplo, chicos, de las grandes ciudades, en el caso de las grandes ciudades, en donde sí la contaminación puede ser muy grande y se produzca lluvia ácida, genera la corrosión de piedras y de las mismas edificaciones de la ciudad. Eso es básicamente la lluvia ácida. ¿Ya? Eso genera la lluvia ácida, chicos. ¿Listo? Muy bien, ¿no? Entonces, eso básicamente sería lo de la lluvia ácida. Entonces, como para volver a recordar, pregunta, ¿la lluvia natural es ácida? ¿La lluvia natural es ácida, sí o no? ¿Sí o no? ¿La lluvia natural es ácida? Claro que sí. Es muy ácida. ¿O es tan ácida? ¿Es muy ácida o no es ácida? ¿Qué fue? ¿Mm? ¿Qué fue, chicos? ¿Es ácida o no es ácida? ¿Es muy ácida o no es tan ácida? No es tan ácida, ¿no es cierto? ¿Ya? No es tan ácida esa lluviecita. Bacán, bacán. Muy bien. Listo. Para que se produzca lluvia ácida realmente, para que se produzca lluvia ácida realmente, chicos. mm, este, Básicamente lo que nosotros tenemos que recordar para que la lluvia sea no tan ácida, bueno, para que la lluvia sea tan ácida, ¿qué contaminantes se junta con el agua o qué contaminantes reaccionan con el agua, chicos? ¿Qué contaminantes reaccionan con el agua? ¿Recuerdan? Muy bien. El trióxido de azufre y el óxido nitroso. ¿Y qué ácidos van a producir? ¿Qué ácidos van a producir? ¿Qué ácidos producen? ¿Mm? ¿Qué ácidos van a producir? Que empieza con ácido sulfúrico, el ácido sulfúrico y el ácido nítrico, ¿no es cierto? Muy bien, cuando estos ácidos lleguen a los cuerpos de agua, ¿qué van a hacer con las plantas, chicos? ¿Qué van a hacer con las plantas? Evita que las plantas absorban ¿qué? Evita que las plantas absorban ¿qué? ¿Absorban qué, chicos? Nutrientes. Absorban nutrientes. ¿Cierto? Sales minerales. Muy bien. Muy bien, chicos. En el caso de los cuerpos acuáticos, chicos, ¿qué le genera a los cuerpos acuáticos? ¿Qué va a ocurrir ahí? Claro, muerte de peces y el fitoplancton.
Y en el caso de las grandes ciudades, muchachos, ¿qué ocurre con las grandes ciudades? ¿Mm? Claro, corrosión. Corrosión, ¿no? ¿Listo? Muy bien, chicos, ¿no es cierto? Entonces, ¿me han entendido? Eso es la lluvia ácida. ¿Se entendió? ¿Algo hay que aclarar acá? Ah, onda. ¿En Cusco hay lluvia ácida? ¿En Cusco puede haber lluvia ácida? No, no va a haber lluvia ácida. ¿Cuál es el lugar en Perú donde se ha registrado lluvia ácida? Tu casa, ¿no es cierto? Muy bien, tu casa, ¿no? Muy bien, muy bien. La Oroya, ¿cierto? Es en la Oroya. ¿Ya? En la Oroya es donde básicamente, ¿no es cierto?, se genera esto de la lluvia ácida. Todo un problema, chicos, todo un problema, ¿no? Pero bueno, ¿ya? Listo, ahora vamos a hablar de las centrales nucleares. Ya vamos a entrar ya para terminar esta partecita, este temita. Vamos a hablar de centrales nucleares, ¿no? El riesgo de las centrales nucleares. Bueno, muchachos, ¿qué podemos decir de las centrales nucleares, chicos? En la actualidad, nuestro planeta tiene más de 400 centrales nucleares, ¿cierto? Centrales nucleares. ¿Para qué usamos estas centrales nucleares? Pues la misión de las centrales nucleares, chicos, es para producir energía eléctrica. Para producir energía eléctrica, ¿sí? O energía potencial en cualquiera de los casos, ¿ya? El detalle es que esta energía que se produce y todo lo demás, tiene lo que nosotros vamos a nombrar como ventajas, ¿no es cierto? Y desventajas de la absorción o del uso de estas energías. Para poder recordar bien esto, chicos, y saber todo lo que ha ocurrido, tenemos que ver un poco y informarnos sobre lo que ocurrió en Chernobyl. Es el accidente más recordado de nuestro planeta, justamente ¿por qué? Porque se usó de manera, ¿no es cierto?, vamos a llamar así indiscriminada, bueno, o hasta por accidente, ¿no? Lo que ocurrió en Chernobyl fue un accidente fortuito, pero que felizmente nos permitió a que nosotros podamos comprender el riesgo de usar básicamente energía nuclear, ¿ya? ¿Y cómo sucedió todo esto, chicos? Sucedió en base a lo que nosotros conocemos como, o hemos conocido como la famosa Guerra Fría. Entonces, cuando pasó esto de la Guerra Fría, muchachos, tuvimos un problema muy, muy devastador, por decir así, que hizo que este desastre de Chernobyl sea muy dramático para el planeta, ¿no? Era justamente lo que nosotros conocemos como la antigua Unión Soviética, ¿no? La famosa Unión Soviética. ¿Y qué sucedió pues con la Unión Soviética, chicos? Que se generó pues todo un problema grave, ¿no? Esperen, quiero que voy a buscar una partecita. Listo, solo para que vean y tengan idea de esto, de lo que ocurrió con el accidente de Chernobyl, chicos. Vamos a ver un pequeño video así rapidito nada más.
y para que ustedes vean, ¿no? Cómo es que ocurrió esto del problema con Chernobyl. ¿Ya? Muy bien.
Listo, chicos. ¿Han visto lo que ha ocurrido en Chernobyl? ¿No se escucha? ¿No se escuchaba el video? ¿En serio? ¿Nada? Hablen pues, ¿por qué Ah, no me profe, escriben todo al WhatsApp? estaba en... Desgracias. Estos son. De nuevo, de Bueno, nuevo. chicos, lo que ocurrió en Chernobyl, ya bueno, lo que ocurrió en Chernobyl, chicos, fue algo muy, estos hablen pues. ¿Por qué tienen micrófono estos hoy? Bueno, ya. Pero bueno, para que ustedes entiendan, lo que ya les estaba explicando en antes, estos son. Estas fotografías que ustedes están viendo es de gente que ha estado en Chernobyl. Se reventó un reactor nuclear. Bueno, si han visto las imágenes, han podido ver más o menos. El primer accidente, bueno, la primera bomba nuclear que se ha tirado en nuestro planeta fue básicamente la bomba de Hiroshima y Nagasaki. El accidente de Chernobyl fue 50 veces Hiroshima y Nagasaki. O sea, un efecto más devastador. Felizmente no explosionó, pero sí liberó bastante radiación. ¿Qué pasó? Que un grupo de personas empezó a manipular el reactor nuclear y pues simplemente el reactor estalló y genera pues básicamente una contaminación severa. ¿Qué hizo la Unión Soviética? Los soviéticos agarraron y dijeron, hay que básicamente mentir. Empezaron a mentirle a la gente. O sea, si a ti te pasaban una maquinita, si con esa maquinita tú tenías una radiación, digamos, de 10, tú estabas sano, pero en realidad estabas pues contaminado. Entonces empezaron a mentir los soviéticos. El problema fue que esta nube radioactiva se empezó a expandir por Europa. Y ahí es cuando el resto de países empiezan pues a saber qué ha ocurrido, ¿no? Entonces, ese es el problema justamente con este accidente, ¿no? Los niños empezaron a tener específicamente, ¿qué cosa? Labio leporino. Te empezaron a tener problemas a nivel de la tiroides, deformaciones y todo lo demás. Hasta el día de hoy, Chernobyl es un lugar donde nadie puede vivir. Ahora ya no es parte de la Unión Soviética, ¿no? Sino es el país de Ucrania. Y Ucrania no tiene el dinero para seguir tratando toda la radiación que hasta en la actualidad se encuentra en Chernobyl y que es muy peligroso. Entonces, eso ha generado básicamente todo este problema, ¿no? Entonces, claro que a nosotros nos muestran ventajas, ¿no? ¿Qué ventajas tendría la energía nuclear? Es una energía limpia, chicos. Una energía que no contamina. Una energía que podría terminar con el calentamiento global, con todo eso que les he explicado, ¿no? Pero la desventaja es esta. Se pueden usar en fines militares. Un poco de energía nuclear puede contaminar bastante, mucho, demasiado. Y ese es el problema con la energía nuclear. ¿Listo? Entonces, chicos, con esto básicamente terminaríamos, ¿no es cierto? Ya prácticamente los temas del curso. Ya estamos, ¿no? Terminamos con esto, los problemas ambientales globales. Bacán. Respondan, por favor, esa pregunta. ¿Sí? Esto dice, la alteración, una simple alteración del albedo superficial de la Tierra es capaz de producir. ¿Qué puede producir eso? ¿Cuál es? ¿Cambio climático o efecto invernadero? ¿Cuál es de los dos? Muy bien, la E, ¿no? Ya, en la atmósfera se realizan reacciones químicas originadas por los óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno, esparcidos por el humo de las industrias y del parque automotor, generando ácido nítrico y ácido sulfuroso que cae sobre la Tierra en forma de. Muy bien, lluvia ácida, ¿no? Ya, el ingreso per cápita es un indicador de la calidad de vida dentro de qué componente. Nosotros hemos dicho, hemos hecho, ¿cómo es eso? Socioeconómico. Muy bien, es considerado como un efecto social de la explosión demográfica. Efecto social.
Di, Gloria. ¿Cuál es la respuesta, chicos? Ya, papi. Chao, chao. Ya, dice, las fuentes de residuos sólidos altamente peligrosos están constituidos por un residuo. Ah, esto no, chicos, esto fuentes de residuos. No, esto no está mal. Claro, establecimientos de salud, obvio, ¿no? Sí, pues sí. Ya, en los efectos sociales, ¿no es cierto? De la explosión demográfica tenemos, es así. ¿Cuáles serían los efectos sociales de la explosión demográfica? ¿Cuál sería? La aparición de extensos barrios, ¿qué cosa? Marginales, ¿no es cierto? De extensos barrios marginales. ¿Listo? Muy bien, chicos. Listo, muchachos. Entonces, con esto terminaríamos, ¿no es cierto?, el tema del día de hoy. Eh, bueno, chicos, les voy a pedir, por favor, que por hoy nos quedemos en este temita. Yo voy a tener que hacer un par de cositas. De todas formas, nos vemos ya la próxima semana. Voy a hacer conservación ambiental y con eso ya, voy a entrar a hacer botánica ya. Aunque también la profe Doris va a hacer botánica con ustedes. Entonces van a hacer doble mes botánica. ¿Está bien? Yo les voy a ayudar con botánica. ¿Listo, chicos? Vayan a cenar. Tienen media hora todavía porque las clases empiezan ya a las 8. Tienen media hora para poder hacer eso, ¿ya? Sí, la profe Doris les va a enseñar luego. Ya van a hacer botánica con ella, ¿ya? Si es que tuvieran alguna duda en botánica y en zoología, chicos, no duden en escribirme. Yo les puedo ayudar, ¿ya? Siempre estamos ahí prestos para ayudarles. ¿Bacán? Listo, chicos, cuídense. Vayan un ratito a cenar. Tienen media hora de recreo, ¿ya? ¿Listo? Chao, Fas. Ah, Cami, tú no entiendes zoología. Ya, pues ya. Buscamos la forma de cómo hacer, ¿ya? Listo. Ah, las diapositivas de botánica. Pero si ya les he pasado las fichas, ya. Les voy a pasar las diapositivas y también la ficha de botánica. De zoología no tengo. Ya, pero graben a la profe Doris. Ya, ahorita, mientras que ustedes van a estar cenando, en el Telegram voy a subir los que tengo, ¿ya? Ya, chicos, cuídense. Chau, Fas.